Y seguimos con aquí la programación que tenemos extensa para este primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Recién escuchábamos al ministro Matías Culfas, donde daba un montón de definiciones, un cuadro de situación de la industria realmente muy amplio, complejo, y donde señalaba la importancia del financiamiento. Hacia atrás hizo un recuento de cómo estuvo la situación financiera en la Argentina en los últimos 4 años, antes de diciembre del 2019, y después hizo una mirada sobre lo que pasó durante la pandemia y la ayuda a las fábricas. Ahora se viene la reactivación. Por lo tanto, nosotros vamos a estar durante este Congreso hablando del financiamiento en varios puntos de todo esto, pero un financiamiento que tiene una mirada política de la situación. Ahora, para hablar justamente de economía, para hablar de política, para hablar de financiamiento, para tener un marco amplio de la situación, lo invitamos al director, a uno de los directores del Banco de la Nación Argentina. Estamos hablando de Claudio Lozano. Él es un economista reconocido y que nos va a justamente dar un panorama de situación de las pymes y de esta economía que afecta a las pymes. Claudio Lozano, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, bienvenido a este Congreso Industrial. Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Claudio, la verdad es que con atención tener el análisis. Sabemos que fuiste parte del proceso de organización también de este Congreso, donde estuviste ya charlando con los empresarios pymes, y hay un montón que te van a estar escuchando con atención. Bueno, trato de trazar algunas líneas del panorama que quiero compartir con ustedes, no sin antes agradecer profundamente que me hayan permitido participar de este recorrido y que me hayan invitado también para este primer Congreso Industrial de la Pequeña y Mediana Empresa, del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Quiero dejar en claro que hablo tanto como integrante de una de las fuerzas políticas que forma parte de la actual coalición electoral gobernante del Frente de Todos. La fuerza política que integro es Unidad Popular, y que a la vez estoy cumpliendo tareas en el directorio del Banco Nación como director en este momento. Yo no sé si ustedes lo hicieron a propósito o si es simplemente una casualidad la fecha en la que se desarrolla este Congreso, pero yo no puedo dejar de mencionar, a pesar de que forma parte probablemente de la liturgia de cierto movimiento político, más particularmente del peronista, que hoy es el Día de la Militancia. Y la verdad que lo digo porque creo que este Congreso que ustedes están haciendo y todo el proceso de trabajo que hay por detrás y que transcurrió durante el curso del año para llegar a este Congreso, no es otra cosa que un acto de militancia y de compromiso, de fuerte entrega en el desarrollo de mesas de trabajo cuyo objetivo ha sido ir tratando de hilvanar y promover debates entre los diferentes actores que en todo caso tienen que promover la posibilidad de un proyecto de desarrollo. Y ahí diría que quiero situar mi primera idea para compartir con ustedes respecto a de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo. En este sentido, me parece que es hora de quitarnos de encima alguna de las muletillas con las que normalmente el ideario neoliberal suele hablar del desarrollo y donde lo asocia exclusivamente con el crecimiento cuantitativo del Producto Bruto Interno o con el crecimiento de los ingresos individuales, aludiendo con esto al Producto Per Cápita. La idea de desarrollo es algo muchísimo más importante. Se trata de dar respuestas al conjunto de las necesidades de la población en cualquier estrato social y en cualquier lugar del país. La base del desarrollo económico es la posibilidad de construir una sociedad con derechos que estén garantizados,
y lo que en nuestro país en la práctica significa el derecho al trabajo, que es bueno contrastarlo con la situación vigente. En este momento tenemos un 13% de la población en situación de desempleo, tenemos más de la mitad de la población laboral en situación de informalidad y de insuficiencia en materia laboral, reflejada dramáticamente en esos 12 millones de personas que se inscribieron en la búsqueda de cobrar el ingreso familiar de emergencia en el marco de la crisis planteada por la pandemia y con los impactos que en todo caso produjo la cuarentena estricta que tuvo que tomar como definición nuestro país. El derecho al trabajo es un derecho que no está garantizado hoy en la Argentina por los datos que acabo de mencionar. El derecho a un ingreso digno es otro de los elementos y los datos disponibles nos marcan prácticamente un 47,2% de la población en situación de pobreza. Estamos hablando prácticamente de 20 millones de habitantes en situación de pobreza en la Argentina. Otro derecho indispensable es el derecho a la alimentación y tenemos prácticamente un 12,4% de la población en situación de indigencia, prácticamente 5.700.000 personas en situación de indigencia, es decir, bajo la línea del hambre en nuestro país. El derecho a la vivienda, con un déficit habitacional que se materializó de la manera más cruda en el contexto de la pandemia, cuando es posible para millones de habitantes llevar adelante la consigna de quedarse en casa, en un contexto donde lo que se vivió son situaciones de hacinamiento habitacional que han, digamos, en las cuales estaban sumidas millones y millones de personas. El derecho a la salud, en un sistema de salud que había sido devastado por la pandemia neoliberal, que tuvo que ser reconstruido a los apurones en el marco de la reconfiguración de un Ministerio de Salud que había sido degradado en la etapa anterior, y en donde quedó claro en el marco, y queda claro todavía en el marco de la pandemia, la importancia estratégica que tiene el desarrollo de la salud pública, en tanto y en cuanto no hay otra posibilidad para abordar este tipo de problemáticas que con un sistema de salud que efectivamente tiene que tener los niveles de inversión, de recursos y de complejidad como corresponde. Y el derecho a la educación, y junto con ella a la conectividad, también puesto en el centro de la discusión en una Argentina que tuvo que interrumpir durante este año las clases presenciales y donde la virtualidad, que apareció como alternativa para sustituir la cuestión presencial, encontró desigualdades en materia de conectividad realmente muy significativas. Lo que estoy tratando de señalar es que la base del desarrollo es una sociedad de derechos. Esa sociedad de derechos es el resultado de la posibilidad de impulsar aquellas actividades que estén en capacidad de garantizar valor agregado, ingresos y empleo que hagan posible que estos derechos que hoy en la Argentina no existen efectivamente puedan cumplirse. Y quiero destacar en este marco el trabajo de militar la construcción de un Congreso como el que hoy ustedes están llevando adelante, porque la posibilidad concreta de que exista desarrollo, de que haya políticas públicas que alimenten la posibilidad del desarrollo en nuestro país, solo será posible si existe un bloque articulado de actores sociales donde tanto los sectores del trabajo, el movimiento de trabajadores, los movimientos territoriales, la economía social, popular, cooperativa, el sector de la pequeña y mediana empresa, articulados con el Estado, están en capacidad de impulsar, munidos de regulaciones públicas que permitan de alguna manera poner en caja, encuadrar el comportamiento de actores sociales que muchas veces, ocupando lugares preponderantes en el funcionamiento de la economía, no siempre ajustan su comportamiento a los intereses del desarrollo nacional.
En este sentido, la articulación de un bloque social diverso, heterogéneo, de trabajadores y sectores empresariales, de economía cooperativa y popular, con la presencia fundamental de la pequeña y mediana empresa, articulados con el Estado y con regulaciones para, de alguna manera, encuadrar el comportamiento de actores dominantes que muchas veces conspiran contra estrategias de desarrollo que tengan niveles de inclusión social, es una tarea central para que el desarrollo efectivamente exista. No se trata de una cuestión de orden técnico, de una cuestión economicista. Lo que está por detrás de la posibilidad de una Argentina distinta es que exista un acuerdo político y social que lo haga posible. Y en este sentido, por la relevancia que tiene en términos sociales las unidades pequeñas y medianas, los pequeños y medianos empresarios en los diversos sectores de actividad, por la importancia que tiene. Estamos hablando de un sector que representa prácticamente el 90% de los establecimientos que despliegan actividades económicas en la Argentina. Estamos hablando de un sector que representa prácticamente el 50% del valor agregado que genera nuestro país y más del 60% del empleo. La verdad es que el sujeto de la pequeña y mediana empresa es absolutamente esencial en su participación dentro de este bloque social que decimos tenemos que conformar para alentar la construcción de un proyecto de desarrollo. Y me parece que en este sentido la tarea que ustedes han venido realizando para que este sector de alguna manera se ponga de pie, gane en consistencia y en coherencia estratégica para impulsar las políticas y los acuerdos que son necesarios para el desarrollo, me parece absolutamente fundamental. Si los datos que mencioné recién, los datos de empleo, el 13% de la población desocupada, prácticamente la mitad en situación de informalidad, la realidad de 3.700.000 empleos menos en el segundo trimestre del 2020 respecto al primero. Todos estos datos, los datos de 21 millones de pobres y casi 6 millones de indigentes, en realidad tienen que ver con los datos del segundo trimestre del año 2020, es decir, abril, mayo y junio. Se trata del trimestre donde con mayor potencia pegó el impacto de la cuarentena estricta que se puso en marcha como modo de ganar tiempo para reconstituir el sistema sanitario y para demorar la propagación del virus y ganar tiempo en la reconstitución del sistema de salud. Por lo tanto, en ese periodo, en ese trimestre, en ese segundo trimestre del 2020, se corona de alguna manera, se da el corolario acumulado, en primer lugar, de la pandemia neoliberal de los últimos 4 años de la gestión anterior, sobre la cual se superpone, cuando no se había podido prácticamente comenzar a poner en marcha una situación distinta, se da la emergencia de esta pandemia del coronavirus con los impactos que produjo la cuarentena en términos de generar una situación de colapso en el sistema de oferta y de demanda dentro de la economía. Tuvimos caídas de prácticamente 10 puntos en marzo, casi 25% cayó la actividad en abril respecto al mes de febrero del 2020, y a partir de mayo se va comenzando, a partir de la flexibilización que se va dando en el proceso de cuarentena y la apertura de determinadas actividades que se van a ir sucediendo mes por mes, comienza a darse un proceso paulatino de recuperación. En realidad, cuando uno mira el indicador que produce el INDEC, el estimador de actividad económica, el último que tenemos disponible es el correspondiente a agosto. Todavía en agosto la actividad económica en su conjunto está prácticamente 10% abajo de lo que estaba en febrero del 2020. Todavía no ha salido el estimador de septiembre. En septiembre sí tenemos por primera vez, en términos interanuales, la recuperación de la producción industrial
que se recupera un 3,4% respecto al mes de septiembre del año 2019, pero es bueno tener en claro que ese mes de septiembre de 2019 era un mes muy malo. Aún así, con esta recuperación, la producción industrial en septiembre se encuentra 2,1% por debajo de lo que estaba en febrero del año 2020. Es decir, todavía no estamos siquiera en los niveles prepandemia. Pero es bueno dejar en claro que en el mes de septiembre, donde la industria por primera vez muestra en términos anuales una recuperación del 3,4%, si uno desagrega esto y miramos lo que ocurre con la pequeña y mediana empresa en ese mismo mes, en el mes de septiembre, cuando la industria crece un 3,4%, las pymes caen un 6,9%. Y si uno toma la situación acumulada en el periodo enero-septiembre de la producción industrial pyme, hay una caída respecto al año anterior de aproximadamente el 19,3%. Lo que estoy tratando de señalar es que el impacto que ha producido, en la profundización de la crisis en el marco de la pandemia del coronavirus y de las restricciones que esto le planteó a la actividad económica en general, dan como resultado, en primer lugar, un proceso en donde se ha producido una mayor concentración de la economía. Esto no es una novedad. Normalmente las crisis de este carácter producen impactos concentradores. En segundo lugar, lo que ha fortalecido también este proceso es la tendencia a la primarización de la economía, básicamente porque una parte muy importante del sector agropecuario quedó contenido dentro de las actividades esenciales. Por lo tanto, hay una mayor concentración y mayor reprimarización. A esto hay que agregarle, por lo tanto, un retroceso del sector industrial y de la construcción, y con un impacto muy fuerte en el sector del calzado, en el sector de la marroquinería, en indumentaria y en textiles. En este contexto, el promedio nacional de empresas con riesgo de cierre ronda aproximadamente el 8%. Hay 61.000 pequeñas y medianas empresas que representan alrededor de 260.000 puestos de trabajo que están en riesgo de cierre laboral. Y las empresas que han vuelto a la actividad de manera completa aún no han incorporado al conjunto de su staff. Es decir, prácticamente funcionan con un 30% menos de empleo que el que efectivamente tenían antes de la pandemia. Y esto tiene que ver tanto con restricciones por población que se encuentra en situación de riesgo, por límites que plantean los protocolos que hay que cumplir, pero también por un tema de carácter económico que no hay que descuidar, que es el hecho de que el nivel de demanda en el mercado interno aparece profundamente deprimido. En este sentido, toda actividad que se flexibiliza y se libera y comienza a funcionar, obviamente recupera respecto al momento de la parálisis en la que se encontraba, pero rápidamente encuentra un límite en la situación deprimida que tiene el mercado interno. Por lo tanto, el contexto que quiero describir ante ustedes y que creo que es el punto de partida en el que nos encontramos es un contexto en donde lo que se combina es la insuficiencia de demanda en el mercado interno como consecuencia del deterioro en materia laboral, social y de ingresos del conjunto de la población, y al mismo tiempo un contexto de elevada capacidad ociosa. Es decir, el parque productivo de la Argentina se encuentra todavía sin ser ocupado en su totalidad. En ese contexto lo que tenemos es un contexto de mayor concentración económica, con riesgo de cierre de empresas, y en ese plano, si nosotros nos proponemos la decisión de acelerar la recuperación de la economía, de dotarla de mayor integración productiva, de darle más entidad al proceso industrial y garantizar mayores niveles de inclusión social, para ese tipo de objetivos lo que resulta vital es la tarea y el papel del Estado.
el papel del Estado como redistribuidor del ingreso para ampliar la demanda en el mercado interno, el papel del Estado para garantizar un tratamiento integral y específico a las pequeñas y medianas empresas y a las unidades económicas de menor tamaño en este contexto, y el papel del Estado fortaleciendo el rol de la banca pública de fomento en un contexto de esta naturaleza. En este sentido, y más allá de las dificultades, la pandemia ha demostrado también que es posible recuperar el crédito. Digamos, yo le he acercado a los organizadores un material que resume un poco lo que hemos hecho en este tiempo y lo que estamos haciendo en materia crediticia en el Banco Nación, que si muestran las filminas que les pasé, ustedes podrán observar en la primer filmina que tienen a disposición las principales líneas de crédito durante el periodo de emergencia. El Banco Nación, en el periodo que va desde que empezó la pandemia hasta el 13 de noviembre, ha colocado 58.300 millones de pesos en créditos para 24.755 empresas con préstamos promedio de 2.357.000 pesos. Esto en créditos que tienen que ver con haber financiado actividades esenciales, equipamiento de teletrabajo, financiamiento de capital de trabajo o de nómina salarial. La segunda filmina que ustedes pueden ver allí, lo que muestra es también la colocación de 8.655 millones de pesos en créditos a tasa cero para monotributistas, para cooperativas y también para el sector de cultura y del turismo, sectores ambos sumamente afectados por el impacto que produjo la cuarentena y la pandemia en todo este tiempo. La filmina que sigue lo que permite es observar cómo estamos manteniendo todavía en el contexto actual líneas de financiamiento para la inversión productiva con tasas del 24% anual, con créditos desde 48 hasta 60 meses. En la filmina que sigue aparece también líneas de financiamiento para capital del trabajo al 26% anual. Nosotros estamos colocando al 24 y al 26 cuando la banca privada está colocando estas mismas líneas de financiamiento al 30 y al 35%. En la filmina que sigue aparece una línea de financiamiento denominada Carlos Pellegrini, que es una línea de financiamiento histórica del Banco Nación y que tiene como ventaja el tema de que proporciona apoyo de hasta el 100% para inversiones en pesos o en dólares hasta 10 años. La línea que sigue muestra el avance en el tema de género por parte de la conducción del banco en la actualidad y la creación de la gerencia de género y diversidad en el Banco Nación. Ahí aparece la bonificación en 2 puntos de tasa de interés a cargo del banco para aquellas pequeñas y medianas empresas que tengan en sus puestos de conducción a mujeres. Luego tenemos en la filmina que sigue el descuento de cheques de pago diferido al 28% anual como tasa de interés y al 30% para aquellos clientes que no tienen calificación. Le sigue luego en la otra filmina la línea de financiamiento para inversiones productivas al 22% para pequeñas y medianas empresas que estén en el sector C de la clasificación CLAE. Esta es una línea de financiamiento establecida con subsidio del FONDEP al 22% de tasa anual y está en el marco de las líneas que promueve y desarrolla el Ministerio de Desarrollo Productivo. Le sigue en la filmina que sigue los créditos para la emergencia a tasa cero para el caso del turismo y para el caso del sector cultura, tanto para las pequeñas y medianas empresas que operan en ambas actividades. Y si continuamos
con las filminas. La otra, por favor. La otra. En esa, ustedes tienen allí lo que denominamos los centros de atención PYME del Banco Nación. Estos centros son el resultado de una decisión que tomó el banco en el contexto de la pandemia, pero que en realidad tiene que ver con una vocación concreta, que es modificar la política crediticia que el banco vino teniendo, que es una política de concentración del crédito en pocas empresas, para llevarlo a fragmentar el crédito en múltiples unidades productivas. Nosotros creamos en el ámbito del Banco Nación lo que se denomina el Consejo Consultivo de la Pequeña y Mediana Empresa. Esto lo hemos creado como un ámbito de intercambio que nos permita, de alguna manera, articular los productos financieros que el Banco Nación impulsa con las necesidades que el sector tiene. Inmediatamente apareció en el diálogo con las distintas entidades la importancia de una ventanilla PYME, y en ese marco pusimos en marcha lo que ustedes tienen en esa filmina, que son 23 centros de atención PYME del Banco Nación a lo largo y a lo ancho del país. En la última semana estamos incorporando 10 sucursales más para ocupar territorios que en todo caso nos quedaban sin la atención que correspondía, o sea que ya estamos en 33 centros de atención. Estos centros de atención PYME, en realidad, han llevado adelante durante el periodo que va entre junio y septiembre 209 encuentros en todo el país, convocando a la creación de consejos consultivos a nivel regional. En esos consejos consultivos, y como resultado de ellos, se han presentado ante el banco 1.346 carpetas de crédito, de las cuales más de 900 ya han sido de alguna manera aprobadas. Se han calificado para acceder al crédito montos por 9.200 millones de pesos, y se han asignado ya 2.200 millones de pesos con primacía en la asignación del crédito hacia las PYME del sector industrial. Esto lo muestro sabiendo que indudablemente todo esto tiene limitaciones, las limitaciones del contexto, las restricciones que efectivamente tienen, pero lo que está mostrando es que puede haber una recuperación del crédito, puede haber una actitud de ofensiva por parte de la banca pública, y puede articularse con los actores concretos para poder ir vinculando de manera cada vez más específica, haciéndonos cargo de las diversidades, de la heterogeneidad, de las diferencias que hay sector por sector, de que los productos financieros que se generan sean de la mayor utilidad para la pequeña y mediana empresa. En este marco, quiero señalarles que entendemos que nuestro país, la Argentina, necesita, partiendo de esta situación en la que nos encontramos, necesita la puesta en marcha de un plan reactivador que empalme con un proyecto concreto de transformación productiva. La reactivación tiene 3 claves. Es necesario garantizar demanda en el mercado interno que permita el uso de la capacidad instalada, garantizando financiamiento para las unidades económicas y fundamentalmente para las unidades económicas de menor tamaño. La demanda en el mercado interno tiene un papel central que jugar el Estado a través del gasto público, tanto en materia de inversión como en materia de política de ingresos. Y en el punto del financiamiento del capital de trabajo y de inversión para acompañar el proceso de recuperación económica, tiene un papel central la banca pública. En este sentido, creemos que hay que orientar la actividad inmediata. Argentina necesita una recuperación rápida para poder contener
la situación compleja que en materia social tenemos. Tener los últimos datos de 47% de la población en situación de pobreza son datos que muestran una dificultad social relevante que debe ser atendida con precisión para poder darle viabilidad al proyecto económico en curso. Y este plan de recuperación inmediata, que como digo requiere de un papel central del Estado, con gasto público atendiendo demanda, sosteniendo demanda, y al mismo tiempo banca pública sosteniendo financiamiento, debe empalmarse con un plan de transformación productiva que indudablemente tiene también en el Estado, como impulsor del desarrollo tecnológico propio, como orientador del diseño y de la orientación de la producción del perfil productivo futuro, y aportando capacidad de compra del Estado y banca de desarrollo. Ese es el lineamiento que en todo caso necesitamos. Banca de desarrollo que por suerte ya tenemos algunos lineamientos en curso. Supongo yo que en la exposición anterior el ministro Culfas lo habrá mencionado, pero ya desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se ha planteado la creación de un sistema de banca de desarrollo que no implica la creación de un banco, pero sí la articulación en una estrategia común de toda aquella masa de crédito que en todo caso se dirige con destino al desarrollo y a la transformación productiva del país. Y al mismo tiempo, desde el propio Ministerio de Desarrollo Productivo se han puesto en marcha 2 líneas de crédito, una que tiene que ver con la reactivación productiva de las pymes y otra que tiene que ver con el financiamiento del cambio estructural, garantizando el subsidio de tasa a través del uso del FONDEP y garantizando a través del FOGAR los créditos que en todo caso se otorguen. Todo esto está integrado y está presentado en el presupuesto que tiene el Congreso de la Nación, en el presupuesto 2021. En nuestra opinión, la orientación del cambio estructural tiene 4 objetivos principales: el garantizar la distribución progresiva de los ingresos en la Argentina, profundizar el desarrollo de las economías regionales, incorporar ciencia y tecnología y ahorrar divisas. Son las 4 claves que debieran orientar el cambio estructural, que, como digo, debe empalmar con el plan de recuperación rápida y reactivación con uso de la capacidad ociosa que tiene que poner en marcha la Argentina. Dichas estas cosas, habiendo tratado de plantear el punto de partida en el que nos encontramos, tratando de situar que se puede tener una ofensiva de financiamiento por parte de la banca pública y situando que necesitamos un plan reactivador y un plan de transformación estructural. En el plan reactivador la banca pública ocupa un lugar importante en el financiamiento del capital de trabajo, pero la transformación estructural requiere de una banca de desarrollo que tenga la capacidad de garantizar crédito a largo plazo para proyectos estratégicos. En ese marco, dichas estas cosas y situados los objetivos que entendemos debiera tener la transformación de la Argentina, quiero cerrar mi intervención planteando 2 cuestiones que hacen a la coyuntura inmediata. Desde el comienzo de la gestión de este gobierno hubo una política monetaria y financiera dirigida a bajar las tasas de interés, a tratar de llegar a tasas de interés que permitieran reanudar una política de crédito. Sin embargo, en el último mes, diría, mes y medio, se han vivido un conjunto de presiones cambiarias que no tienen justificación alguna, pero que están afectando estas posibilidades. ¿Por qué digo presiones cambiarias que no tienen justificación alguna? Por la sencilla razón de que Argentina tiene un acuerdo de deuda cerrado con sus acreedores privados, por lo tanto no se encuentra en default. En segundo lugar, porque Argentina tiene un saldo comercial positivo en sus cuentas externas, no por virtud, por defecto, en realidad, porque está paralizada la economía, es que tenemos un saldo comercial positivo, pero dólares han ingresado a la Argentina, y el tipo de cambio oficial
ha corrido por encima del nivel de precios y ciertamente no se encuentra retrasado. Es un tipo de cambio que se encuentra en promedio en relación al tipo de cambio que tuvimos allá por el 2007-2008 en el periodo 2003-2007 en la Argentina. Consecuentemente, no hay tipo de cambio atrasado, no hay falta de dólares y el acuerdo de deuda está cerrado. No hay justificación para las presiones cambiarias. Ahora, sin embargo, esas presiones existen, tienen componentes especulativos y de desestabilización política, intentan en muchos casos orientar la política en otra dirección, tienen que ver con estos actores económicos que yo decía al comienzo, que tienen papeles dominantes en la economía argentina y que muchas veces no juegan en la dirección que corresponde al interés nacional. Y en este sentido, si pueden presionarnos es porque durante este último tiempo, en este curso de este año, nosotros hemos tenido una gestión en lo que hace al ingreso y a la salida de dólares, que ha sido una gestión laxa, que no ha tenido un control estricto de esto. Y por esta razón se ha permitido que los exportadores hasta septiembre mantengan en el exterior cerca de 4.000 millones de dólares que debieran haber ingresado. Son exportaciones realizadas que no han ingresado. Y en segundo lugar, que haya habido 7.000 millones de dólares de cancelaciones de deudas de grandes empresas privadas, muchas de ellas transnacionales, muchas de ellas empresas que podrían haber cancelado con sus propios fondos o que podrían haber reestructurado sus vencimientos, pero que son dólares, estos 7.000 millones de dólares que hubiéramos necesitado en las arcas del Banco Central para poder mantener el estricto control del mercado cambiario y evitar presiones de esta naturaleza. En este marco de crisis cambiaria, por presiones que sin justificación buscan desestabilizar el rumbo del gobierno, el primer impacto negativo que esto produce es que la regulación del tipo de cambio se hace subiendo la tasa de interés y por lo tanto lo que empieza es a complicar la posibilidad de sostener el financiamiento barato que la recuperación de la actividad económica en la Argentina necesita. Del mismo modo que aquellos planteos que pretenden una devaluación brusca y que impactaría en términos de deterioro en los ingresos, obviamente también deprimiría aún más la demanda en el mercado interno y haría más lenta la recuperación. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que estas presiones que desestabilizan no son neutrales, están afectando una de las claves para la recuperación de la actividad, que es el financiamiento a tasas razonables por parte de la banca pública. En tanto el costo del crédito suba, más complicada se hace la reactivación. Y lo que hay que entender aquí es que si bien ahora, apurados por las circunstancias, se apela a estrategias monetarias y financieras de restricción monetaria para resolver el problema cambiario, lo cierto es que lo que está por detrás y lo que hizo posible que esta situación exista es un manejo débil del ingreso y egreso de divisas. En este sentido, avanzar en una intervención estatal sobre el comercio exterior, fundamentalmente sobre el comercio exterior vinculado a granos y aceites, que ocupa un papel central dentro del comercio exterior de la Argentina, es algo indispensable. Y administrar el flujo de importaciones es también indispensable. El control estatal sobre nuestro comercio exterior es una clave indispensable para poder mantener control y administración del tipo de cambio, gobernar el precio del dólar y poder mantener, digamos, el rumbo en términos de el tipo de política de inclusión y de desarrollo que queremos llevar adelante. De lo contrario, los mecanismos de estabilización a los que obligan las presiones cambiarias son mecanismos que tienden a debilitar los procesos de recuperación. Y el segundo punto que quería conversar con ustedes, también de la coyuntura, es que está en curso la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y acá tiene que quedar claro que el Fondo Monetario Internacional es corresponsable de la crisis que vive la Argentina. Y por lo tanto, no hay que aceptar condicionamientos que vía restricciones fiscales y monetarias ahoguen la recuperación o nos quiten instrumentos para llevar adelante el plan de transformación productiva que la Argentina necesita. Para ambas cosas, para ponerle límite a las presiones que desestabilizan y que limitan la posibilidad de intervenir en la coyuntura con financiamiento barato,
y para sostener una negociación en condiciones de fortaleza con el Fondo Monetario Internacional se necesita un gobierno sostenido por un bloque social y político lo más amplio posible y donde los sectores de la pequeña y mediana empresa y todos los actores que ustedes han venido convocando durante todo este tiempo y que se dan cita en este Congreso tienen que ser la base de sostén para llevar adelante un proyecto de desarrollo con inclusión social argentina. Muchas gracias. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Muy bien. Entonces, ahí estaba entonces Claudio Lozano, el director del Banco Nación de la Nación Argentina y dirigente del Partido Unidad Popular. En su disertación la verdad es que ha dejado definiciones muy contundentes y un llamado justamente a la construcción a todos aquellos participantes de este primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.